Tiempo de tertulia en Visión Global, viernes de repaso a la semana en los mercados. Lo vamos a hacer hoy con Javier Martínez, asesor financiero de Profin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Y también con Alberto Pazos de Omega IGF. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido la semana? Unas trazas generales de cómo la han visto. ¿Quién empieza? Venga, Javier. Muy bien. Bueno, la semana ha continuado con las mismas incertidumbres de siempre hablando de ese apoyo del Banco Central Europeo, comprando bonos, esa petición de España de rescate, esa creación del Banco Malo. Nada de eso se hace. Lo que sí que se va de alguna manera ya dejando claro es que el Banco Central Europeo está dispuesto a intervenir, está dispuesto a tomar un papel más activo. Hay algunas casas, como por ejemplo Carmignac o como Pinco, que ya están empezando a ver esa actividad del Banco Central Europeo, ese ponerse en el papel de la Reserva Federal de Estados Unidos, y están tomando posiciones, lo están anunciando, están comprando bonos y acciones de bancos europeos y bancos españoles. Están apostando. Carmignac, por ejemplo, lo comunicaba hace bien poquito, hacía 3 años que no compraba activamente, entonces es significativo. Se ve esa mejoría que vamos también desde Profin diciendo, que el suelo del mercado va siendo algo más sólido, aunque haya esos riesgos importantes de los temas que también parece que no acaban de salir, como el precipicio fiscal en Estados Unidos, o como pues el conflicto de Siria o Irán, pero lo que es la economía, un pasito para adelante. Alberto, ¿con qué se queda? ¿En lo malo y en lo bueno? Pues en lo bueno, que siempre es mejor empezar por algo positivo, me quedo con el tono un poco más tranquilizador que hay en los mercados. Se ha reducido un poco la ansiedad. El factor clave de esta reducción, yo creo que sobre todo lo está jugando el presidente del Banco Central Europeo, más que la institución en sí. Fue realmente quien dio a finales de julio, en aquella conferencia en Londres, fue el que puso casi el disparadero, ¿no? Luego, durante todo el mes del verano, las negociaciones del Banco Central Europeo fueron muy intensas, negociaciones con el presidente del Bundesbank, que se negaba realmente a reabrir el programa de compra de bonos que había puesto en marcha Trichet y que se había cerrado. Y todo ese programa de Draghi, que el presidente del Banco Central Europeo está obligando a poner en marcha, realmente lo que ha llevado es a una tranquilidad en los mercados, es decir, está ejerciendo un poco el efecto disuasorio con respecto a las tensiones que realmente España podía tener y otras economías como Italia a la hora de buscar financiación. Me quedo con ese buen efecto, sin haber hecho nada realmente, simplemente refuerza el mensaje que ya lanzó en la reunión del 6 de septiembre, donde el Banco Central Europeo está listo. También lo señalaba la Comisión Europea a lo largo de la semana pasada. El Banco Central Europeo, el mensaje del jueves de Draghi de ayer fue: el Banco Central Europeo está listo y se actuará cuando se den las condiciones. Las condiciones, evidentemente, son que el país que lo requiera pida la asistencia. Ahí es donde estamos en el juego de un poco de si será o no será. Yo creo que hay factores políticos, sobre todo, y económicos, que por ahora le llevan al gobierno a intentar no tener que tomar esa decisión. Desde un punto de vista político, quizás un elemento clave va a ser si el gobierno español termina pidiendo un rescate, pues prácticamente es un suicidio político, se podría considerar un suicidio político de Rajoy. 2, que las condiciones nos podrían llevar a
muchas veces no le llega o no la entiende lo que le llega. Entonces quizás en eso hay que establecer mecanismos y métodos para que el inversor tenga la sensación de, no la sensación, sino la realidad de estar invirtiendo donde él quiere. No puede ser que, como comentaba Javier ahora, que haya inversores que no saben por qué han comprado Bankia, ¿no? Es decir, pues igual se lo han recomendado pues un amigo porque tienen cuenta corriente en el banco, etcétera. Esa es una metodología quizás preocupante dentro del perfil del ahorrador. Tenemos los problemas con las famosas preferentes, ¿no? Para muchas familias y muchos pequeños ahorradores y empresarios está siendo un verdadero problema y es una quiebra técnica al final. Es decir, que hay una falta de cultura a la hora de invertir, y eso es un tema que quizás después de esta gran crisis el ciudadano a la hora de invertir tiene que ser consciente de que tiene que asesorarse, tiene que saber dónde está invirtiendo. Realmente falta comunicación, evidentemente, es una comunicación muy profesional muchas veces, a veces también se mezcla con intereses políticos, con intereses económicos, donde se trata de, no se puede decir toda la verdad, es decir, pero eso lo tenemos en todos los aspectos de la política y de la vida, ¿no? El gobierno presentaba la semana pasada los presupuestos, decía que el gasto bajaba y realmente el gasto sube, es decir, son situaciones... Claro, suben, por ejemplo, las partidas dedicadas a pago del personal público, cuando hemos visto la congelación e incluso bajadas de sueldo. Eso sorprende. Eso sorprende. Son cosas que al ciudadano normal le descuadran cuando llega a sus oídos y cuando llega a sus ojos a través de la prensa o de los números, propiamente dicho, cuando investiga. Pero me están diciendo esto y yo creo que sucede esto. Me dicen que la luz baja y de repente mi recibo de la luz es más caro. Yo hay cosas que no entiendo, ¿no? Es decir, entonces ese doble lenguaje muy utilizado por la clase política realmente contamina y al final evita que la información llegue de forma fehaciente, o siempre puede haber interpretaciones sobre cualquier hecho, pero la información al final tendría que ser mucho más transparente. Eso es lo que yo creo que al inversor es lo que realmente él tendría que demandar y también habría que ofrecerle. Estamos haciendo referencia a la situación de los bancos en bolsa. En los últimos días hemos visto posibilidades de ampliaciones de capital para cumplir esos requisitos, también puesta en venta de carteras de crédito por parte de algunos de los grandes bancos españoles. Por ejemplo, ayer el Santander ponía en venta 1.000 millones de euros a Bank of America Merrill Lynch. ¿Qué deben hacer los bancos que suspendieron? Lo vimos en los resultados del pasado viernes. ¿Por dónde deben tirar? ¿Cuál debe ser su estrategia? Bueno, los bancos que suspendieron están los que necesitan ayudas de tamaño grande, muy grande o pequeño, tendrán que aceptarlas. Tienen cerrado prácticamente por completo el acceso a capital privado, por lo tanto, de esa parte no hay más que hablar, simplemente aceptar esos créditos, hacer bien los deberes, porque habrá que devolverlo, y si no, serán nacionalizados y vendidos. Otro caso distinto son esas entidades, por ejemplo, Popular. Popular esta semana ha sido el gran tema. Parece que ellos mismos en su propia casa tuvieron un fin de semana caliente. Me imagino que trabajaron de lo lindo porque, claro, literalmente prepararon un plan completo. Ampliación de capital, emisión de todo tipo de activos, llevar a provisiones a pérdidas unas cantidades tremendas y cerrar el año con un nivel impresionante de pérdida societaria y al mismo tiempo de ampliación de capital, es decir, un equilibrio de capital renovado para mantener el tier 9 y demás. El Banco Popular es un buen ejemplo de una entidad que está peleando. Durante toda la semana hemos estado leyendo qué pasa por la cabeza o qué se supone que puede pasar por la cabeza de los distintos accionistas de esa entidad. Hay que recordar que el Banco Popular en los 90 fue el banco más rentable del mundo. Hay que recordar que se decía que era un banco muy serio, un banco muy profesional, un banco muy eficiente. Bueno, a lo mejor sigue siéndolo y estamos viendo una especie de visualización de lo peor que ha hecho el Popular y está pagando por ello, y las acciones están posiblemente en un punto extraordinariamente atractivo. Entidades privadas también desde el propio gobierno, roadshow por ejemplo, ayer del ministro de Economía Luis de Guindos en Londres, a la búsqueda de inversores institucionales que inviertan en España, pero que inviertan también en ese capital
del Banco Malo, ¿tarea fácil o difícil? ¿Complicado? Bueno, tarea no fácil inicialmente, ¿no? Hay que vender realmente la constitución del Banco Malo y cómo van a ser los mecanismos de control, qué tipo de activos va a comprar, cuánto tiempo tienen para liquidarlos, etcétera. Todavía es un proyecto que le falta, está el core, el engranaje principal, pero le faltan muchos adyacentes, ¿no? Que hay que ir colocando en lo que es la propia gestión de ese objetivo. No deja de ser ni más ni menos que el proceso del saneamiento o de lo que el gobierno intenta, que es sanear el sistema financiero y que una vez saneado pueda volver a circular dinero. Yo creo que lo más importante es que el dinero vuelva a fluir, que las entidades financieras puedan liberar realmente de la carga que le está suponiendo sobre resultados y que le está impidiendo dar acceso al crédito, porque realmente sus pérdidas sobre balance están siendo cada año por depreciación van a mayor, y en ese entorno lo que hacen es cautela, ¿no? Entonces, una vez que se puedan liberar de una serie de activos, de saber si se van a admitir préstamos personales, con qué nivel, etcétera. Es decir, todo eso al final será una bolsa que el objetivo es que el dinero vuelva a fluir a la economía. No nos olvidemos que el consumo es clave en la economía, que son lo que vemos los ciudadanos al final, pero realmente el corazón de la economía es la industria, y es el comercio y son los negocios, ¿no? Vivimos en un país que prácticamente se ha quedado con el sector servicios como core de su PIB, ¿no? Y protagonista también esta semana el empleo en España. Conocimos ese mes de septiembre, pero nos ceñimos más a la actualidad, concretamente a la de este viernes. En Estados Unidos hemos conocido ese muy relevante informe de empleo también del mes de septiembre, mejor de lo esperado y mejor todavía esa revisión del mes pasado, la revisión de agosto. Hace un año el paro estaba en el 9%, hoy en el 7,8%, incluso en mínimos desde que el mes que llegó Barack Obama a la Casa Blanca. ¿Se lo creen o es a lo mejor podemos hablar de manipulación? Ya están hablando algunos relevantes empresarios, como es el caso del ex CEO, del ex consejero delegado de, no cualquiera, de General Electric, de Jack Welch, que habla de datos cocinados y manipulados por la administración Obama. Bueno, ¿creíble el dato de empleo? Creíble. Bueno, lo cierto es que si obviamos datos y pensamos en tendencias, pues posiblemente la economía americana y el empleo esté algo mejor que el mes anterior. El dato evidentemente está cocinado, las elecciones están a un mes y pico, lógicamente la tentación es enorme. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos? Estados Unidos es una economía absolutamente manipulada. Los Estados Unidos es la única economía del mundo, junto a la británica, capaz de actuar con esa contundencia en la creación de dinero, en la puesta en el mercado de ese dinero y la intervención, la manipulación de los mercados de bonos, de los mercados de divisas, y al mismo tiempo manteniendo unos niveles de gasto público intensísimos, incrementando el ratio deuda sobre Producto Interior Bruto de forma ya escandalosa, y sin embargo no se produce un debilitamiento del dólar que le haga entrar en peligro. Simplemente es la economía capaz de hacer eso. Y lo está haciendo bien. Se ha salvado de la mayor crisis de los últimos 70 años. Ellos han recibido magulladuras. Veamos lo que ha pasado por Europa y veamos lo que ha pasado en España. Hemos recibido unos auténticos revolcones. Por lo tanto, Estados Unidos, chapó, siguen haciéndolo bien. La historia nos dice que una victoria republicana suele ser leída mejor por la renta variable, también por el dólar. Lo vemos en el cruce con el euro en las 1,30 unidades, pero estamos viendo como en líneas generales el dólar tiende a debilitarse, los tipos de intereses de la deuda suben y las bolsas siguen sostenidas en los niveles más altos desde 2008. ¿Qué tendencia podemos esperar, no ya antes de las elecciones, sino de lo que puede salir a partir de esos comicios en Estados Unidos, Alberto?
Pues lo que sí estamos viendo es que los mercados evidentemente están controlados. La Reserva Federal ha hecho los planes, ya 3 planes cuantitativos. El último publicaba ayer jueves las actas de la reunión y era de forma generalizada. Todos los miembros de la Reserva Federal habían decidido o apoyado el plan. Una de las variables que está trabajando o que más significativamente está vigilando la Reserva Federal es el empleo. Hombre, el dato de hoy viernes, con una creación de empleo de 114.000 nuevos puestos de trabajo, viene un poco en línea con el informe de ADP, es decir, que desde ese punto de vista podemos decir que a lo mejor manipulado, no lo sé, pero bueno, no sorprende. Podría ser, si salen 180.000 creaciones de empleo cuando esperan 110.000, podría sorprender más. Quizás es más sorprendente la reducción de la tasa de desempleo del 8,1 a 7,8. Habrá que ver dónde están las cuentas para ver qué parte de la población o se ha salido del cómputo. Y al final no nos olvidemos que es una encuesta, con lo cual realmente los datos los iremos conociendo más tarde, incluso después de las elecciones. Pero volviendo a lo que señalabas de cómo están los mercados, realmente están la economía americana, el gobierno americano y la Reserva Federal han inyectado muchísimo dinero en el sistema, lo han inyectado también los británicos, lo han inyectado los japoneses, y al final la economía se está recuperando. Por lo menos su caída ha sido mucho más suave y están creando empleo y están creciendo a tasas de un 1,3% anual, pero bueno, están creciendo, ¿no? Cosa que Europa, por ejemplo, estamos prácticamente a las puertas de la recesión, solo hace falta que salga el dato del PIB. Entonces, la diferencia es cómo los mercados son, al final son personas que hay detrás y es la credibilidad que da. La Reserva Federal lo que sí ha tenido es credibilidad en toda la monetización de estos activos realmente, que es lo que ha hecho. Ha tenido primero buenas acciones, algunas han sido criticadas, no nos podemos olvidar de cuando se dejó caer o de quebrar Lehman como una lección a los mercados. Tenemos el caso de las 2 grandes empresas hipotecarias, Freddie Mae, que realmente hubo sus problemas ahí con los activos y realmente estaban bien valorados, etcétera, etcétera. Pero bueno, el mercado al final vive más el presente y el corto plazo, y realmente la Reserva Federal, las decisiones que ha tomado, el mercado se las ha ido creyendo. Han tenido control sobre los activos, han evitado una fuerte caída del precio de los activos. El precio de la vivienda se ha ido moderando, evidentemente, y ha caído, pero lo que se ha ido moderando es la caída. Tenemos a veces indicadores positivos sobre la creación de empleo, con licencia de órdenes de nueva obra, de nuevas obras de construcción. Es decir, que realmente tenemos datos mixtos. Hemos tenido dato bueno del servicio del PMI de servicios. Es decir, realmente mientras el problema de Estados Unidos realmente viene por el tema del déficit, ¿no? Y ahora, después de las elecciones, lo que sí vamos a tener es, desde aquí hasta final de año, posiblemente mucho debate. Vamos a tener que hablar precisamente de esto, porque al final los legisladores creo que no van a tener más remedio que darle una patada hacia adelante al tema de los recortes fiscales y al tema del recorte del gasto y de las exenciones fiscales. Es decir, porque si no estamos hablando de que la economía americana, si realmente se pusiera en marcha lo que necesita, podría perder por encima de 1 millón de puestos de trabajo, y eso nos lo va a permitir. Decía Alberto que el mercado vive el presente, pero sabían también que la cultura también se puede vivir de noche. Pues sí, Telefónica realiza visitas sorprendentes a puerta cerrada en distintas instituciones con el proyecto Viaje al Interior de la Cultura. Por ejemplo, octubre abrirá las puertas de la Biblioteca Nacional de España. Es una maravilla entrar a cualquier hora del día en este imponente edificio de la biblioteca. Que sí, Elena Martín Gili, buenas noches. Buenas noches. Y además hacerlo de noche, deambular entre tal cúmulo de tesoros impresos, palpar el conocimiento, es una auténtica gloria. Una gloria cargada de prodigios mágicos, porque ante tu mirada irán apareciendo personajes de otros tiempos que te van a abrir puertas ocultas, permitiéndote descubrir los más íntimos tesoros de la biblioteca. El maestro Barbieri, que llegó a componer unas 60 zarzuelas, te va a guiar por documentos y archivos. De la mano de don Francisco de Goya te internarás por las salas repletas de libros y grabaciones
sábados históricos. Un Miguel de Cervantes revivido te va a mostrar en la sala que lleva su nombre la primera edición de su gran obra. Y el mismísimo Felipe V te contará cara a cara cómo pensó y planificó esta biblioteca en la que felizmente te encuentras. Si eres cliente de Movistar, apúntate para vivir una experiencia inigualable en el viaje al interior de la cultura. Entra en www.telefonica.es/cultura y además, si no tienes suerte de ir a las visitas, te puede tocar un tablet o un ebook. Y si te haces fan en Facebook del viaje al interior de la cultura, te puedes encontrar con muchas sorpresas y con muchos premios. No te despistes, hay que apuntarse antes del 9 de octubre. Gracias, Elena. Buenas noches. Hemos hablado del rescate de España, apenas de la reestructuración de la deuda en Grecia. Son temas que se nos pueden quedar para semanas venideras porque seguirán a lo más seguro siendo actuales. También de unas publicaciones de resultados decepcionantes, cómo vendrán las cuentas en Estados Unidos, y de ese fiscal cliff, el precipicio fiscal en Estados Unidos. Pueden ser así estos 4 los grandes desafíos a los que se puede estar haciendo frente la renta variable internacional. 2 minutos apenas nos quedan. Oportunidades de inversión, muy brevemente, Javier. Oportunidades de inversión, hagamos caso a esas gestoras que mencionábamos antes. Vayamos por la banca europea, para valientes banca española, para muy valientes banca pequeña o mediana española. Esa sería. Y Alberto, para terminar. Pues para terminar, yo creo que un mensaje un poco de ánimo, ¿no? Que realmente esperemos que si el gobierno no toma la decisión de retrasar o de adoptar el rescate cuando él lo considere, realmente que los mercados no nos penalicen mientras tanto, y que bueno, Moody's, por ejemplo, ya todavía no ha anunciado nada, lo deja para finales del mes, ¿no? Entonces, que ese tipo de decisiones políticas, realmente hay la cumbre europea, hay un ECOFIN a mitad de mes, realmente que se vaya plasmando esa solución, y que el tiempo que el BCE le ha dado a los políticos, que realmente los políticos lo aprovechen y luego los inversores también puedan sacar ese partido, y que por lo menos la política no siga jugando, como empezábamos la tertulia, siendo el factor preponderante dentro de los mercados, y que les dejen respirar un poquito más tranquilos, podemos decir. Pues Javier Martín, asesor financiero de Profin, y Alberto Pazos de Omega y Jefe, gracias por acompañarnos en esta tertulia de negocios en Visión Global, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.